Estamos ya en el cuarto domingo de este tiempo durante el año, en el cual vamos a ir recorriendo todo el camino de Jesús en su vida pública, según el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribió históricamente. Es decir, que Marcos, cuando escribe el Evangelio, no tenía ninguna referencia de otros escritos así de los Evangelios, sino que es el primero de todos. Ante esta realidad, nosotros tenemos que prestar muchísima atención, justamente porque estamos ante la experiencia más cercana a los hechos históricos. Así que lo que vemos aquí, en este empezar a caminar de Jesús por la Galilea, yo no sé si el primero o uno de los primeros días en los que Jesús va a la sinagoga de Cafarnaúm, allí donde en ese lugar había llamado a los primeros discípulos, a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, después va a llamar a Mateo. Es decir, estamos en los primeros momentos de la vida pública. Y también nosotros, como para meternos en este contexto, tenemos que darnos cuenta que estamos más o menos algo así como si dijéramos en la primaria, en los primeros grados. Estamos empezando, es decir, primero inicial, dirían los viejos como yo, primero superior, ahí estamos, en esos tiempos. Los primeros momentos de la evangelización. Así que es un tiempo, algo así, que de alguna manera nos va metiendo en la vida de Jesús, así como lo fueron asimilando la gente de esta Galilea, de este Cafarnaúm, allí a las orillas del lago de Galilea, que fueron aprendiendo muy de a poquito, entendiendo muy de a poquito todo esto del misterio de Jesús, que también sigue siendo misterio aún para nosotros. Nosotros aprendimos en la catequesis lo que a ellos les costó una vida para aprenderlo. Aprendimos en muy poquito tiempo quién es Jesús. Por eso digo, ir prestando mucha atención a la experiencia, cómo ellos fueron descubriendo esto de Jesús. Lo que aparece allí en el texto de hoy es que quedaron asombrados ante la enseñanza del Maestro, porque enseñaba de un modo distinto, de un modo nuevo, enseñaba con autoridad. No dice como los escribas, que eran los maestros que enseñaban en su tiempo todo lo que serían como maestros de la catequesis. Ellos, los escribas, enseñaban fundamentalmente la ley y sobre todo el tema de la pureza, que para los israelitas era un tema muy importante, muy clave, el tema de ser puro ante Dios. Por eso dice la palabra de hoy que va a aparecer un espíritu impuro en una de las personas que estaban allí en la sinagoga. Y esto hay que entenderlo justamente en ese contexto. El espíritu impuro es exactamente todo lo contrario del Espíritu de Dios. En esa situación estamos. Por eso vamos a tratar de meternos un poco más allí. Esta ciudad de Cafarnaúm, como les decía, está ubicada bien al norte de Israel, una zona que se llama la Galilea, donde Jesús vivía, y que va a ser el primer lugar en el Evangelio de Marcos donde se va a desarrollar toda la vida pública de Jesús. El Evangelio de Marcos tiene como tres partes.
La primera, la predicación de Jesús en Galilea. La segunda parte, Jesús va de camino hacia Jerusalén. Y la tercera parte va a ser en Jerusalén. Así que es muy claro el esquema que lleva Marcos, digo, para que cuando nos vayamos metiendo, vayamos dando cuenta dónde estamos. Si estamos en la Galilea, si estamos en camino o si estamos en Jerusalén, porque los contextos son totalmente distintos. Bueno, aquí estamos al principio, los primeros momentos. Vamos a tratar de entender un poco esto. Yo les quería hacer una comparación. No sé si a ustedes les gusta la música. ¿Les gusta la música a ustedes? Bueno, para entender esto vamos a hacer una comparación con la música. Ustedes ya me dijeron que saben, que les gusta, pero una cosa es eso de les gusta la música, escucharla, y otra cosa es saber algo de música. No hablo del coro, el coro sabe toda la música, conocen todo, pero digo nosotros que sabemos algo de música, o miramos una partitura y es chino básico, no entendemos nada, o aprendimos algo en algún lado con algún maestro y de alguna manera vemos una partitura y sabemos más o menos de qué se trata. Se entiende que ya hay un paso acá un poquito más complicado. Tiene que haber en nuestro camino algún maestro que nos haya enseñado algo de música. ¿Sí? ¿Saben música ustedes? ¿Algunos saben música? Bueno, ya estamos en lugar. Y otra cosa, digo, es, por ejemplo, ahí encontrarse ya un maestro, alguien que enseña. Este tiene algunos conocimientos más que la mayoría de nosotros. Pero otra cosa, todavía un poco más importante, es aquel que hace música. Es decir, aquel que ya no solo sabe interpretar un instrumento o una partitura, sino que crea, porque la música ya está metida dentro de él, ya conoce los rudimentos y sabe no solo ya interpretar, sino crear música. Ese ya es un músico. Una cosa es un profesor de música y otra cosa es un músico. Ese ya interpreta, pero también crea. Y es capaz de arreglar, es capaz de poner cosas nuevas, que por allí a nosotros nos deleitan. También hay en esto de todo tipo de calidad. Hay creadores que son, más vale no que hubieran creado nunca nada, y otros que son eximios creadores de música y nos deleitan con sus creaciones. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, y lo otro es la música en sí misma, que ya no depende de los creadores, sino que es la música. Y esto vamos a tratar de verlo en la sinagoga de Cafarnaún, cómo se entiende. Allí en la sinagoga de Cafarnaún había escribas, como dice la palabra, escriba. Y el escriba eran, como si dijéramos, maestros de música que enseñan. También había en el pueblo de Israel ya eruditos de la palabra que eran capaces de enseñar a los maestros, porque conocían, eran más bien, nosotros diríamos, como teólogos, como Gamaliel, que era uno de los más famosos del tiempo de Jesús. Este Gamaliel era consultado sobre todo en los textos más complicados y más difíciles para entender cómo se interpretaban, porque no solo eran sabios, sino que también eran hombres de Dios, hombres espirituales. Bueno, y esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de la música. Hay alguien más que es allí el Maestro, Jesús. Jesús, al lado de estos que enseñan y de justamente de los teólogos, Él es la música.
porque es Dios mismo presente, es el Verbo que se hizo carne, ese mismo está en la sinagoga de Cafarnaúm. Y esto es muy importante porque allí está presente, ¿quién? El enemigo. Está presente el espíritu impuro, ese espíritu que nosotros llamamos el espíritu inmundo, el espíritu de los demonios. Este hombre está con el espíritu enemigo. Y hay que enfrentar al enemigo. ¿Cómo se lo enfrenta al enemigo? Y nosotros en la práctica de la Iglesia tenemos lo que se llama el exorcismo, para enfrentar al enemigo. Pero no es que simplemente hay que enfrentar al enemigo con el exorcismo. Lo tiene que hacer una persona de una espiritualidad muy fuerte, justamente porque estamos enfrentando al enemigo y hay que medir fuerzas. No se puede enfrentar al enemigo cualquiera, porque el enemigo nos hace pomada. ¿Y cómo hace el exorcista? El exorcista tiene un ritual y lo va siguiendo al pie de la letra y va haciendo estas oraciones con todo lo que él puede, con toda su fuerza, pero también poniendo a Dios el pedido para que libere a este hermano del enemigo. Y este hombre tiene que ser un hombre más bien santo, irreprochable, que el enemigo no lo pueda vencer, poco así. ¿Se entiende más o menos esto? Aquí, en la sinagoga de Cafarnaúm, no hay alguien que le pide a Dios para que se libere este hombre, sino que da órdenes. Él le dice: sal de ahí. Y esto es entonces lo que dejó descolocada a toda esa audiencia allí de la sinagoga de Cafarnaúm. Enseña con autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y ellos le obedecen. Es decir, cuando nosotros, el espíritu impuro no quiere saber nada con nosotros tampoco. Da órdenes, no pide a Dios, da órdenes. Y ahí está la diferencia que aparece en el Evangelio de San Marcos. Allí al comienzo mismo de la vida pública de Jesús, para que nos demos nosotros cuenta de con quién estamos tratando, a quién estamos siguiendo, cuál es la naturaleza de este Señor, que no es solo un maestro y un maestro de espiritualidad o de moral o de buenas costumbres. Es un hombre de Dios y es Dios mismo en medio nuestro. Entonces, vamos comenzando esta vida pública donde vamos descubriendo de a poquito quién es Jesús. Vamos a ir dando pasos a medida que nos vamos metiendo en el Evangelio de Marcos y descubriendo todas las cosas que vino a traernos Jesús de parte de Dios, porque Él mismo es el mensajero de Dios, pero también Él es el mensaje de Dios. Es decir, en Él está todo lo que Dios quiere decirnos, todo lo que Él nos enseña y lo que Él es su modo, su estilo, sus formas, todo lo que Él hace es enseñanza para sus discípulos. Entonces hoy lo que vamos descubriendo es que estamos ante alguien que es capaz de dar órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y como decíamos en la antífona del Salmo de hoy, ojalá hoy escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios